Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Hoy en este video estaremos hablando de las tablas calendario o dimensiones de tiempo. ¿Qué es una tabla calendario? Una tabla calendario es una tabla de fechas que nos permite establecer atributos personalizados de acuerdo con la necesidad en la cual nosotros nos encontremos. Es importante saber que para poder crear una tabla calendario existen dos maneras. Una de ellas es crearla a través de Power Query con M o la otra crearla con DAX dentro de Power BI. En mi opinión, las dos opciones creería yo que son totalmente funcionales, muy al margen de con cuál nosotros nos quedemos para poder trabajar, con Power Query M o con DAX. Es importante que nosotros logremos que las tablas sean totalmente autónomas, de acuerdo, claro está, al modelo de datos con el cual nosotros trabajemos. Así que vamos a aterrizar la mejor forma de poder crear una tabla calendario dentro de Power Query con M o también con DAX. Así que vamos a Power BI. Bien chicos, ya en Power BI vamos a crear esta primera tabla calendario con cálculos DAX. Para poder nosotros crear esta primera tabla calendario es importante conocer el rango de fechas con el cual nosotros trabajamos. Normalmente este rango de fechas se encuentra en la tabla transaccional. Así que vamos a ir a la vista de datos y sobre la vista de datos nos vamos a ubicar en la tabla Sales. La tabla 6 es la tabla transaccional del modelo con el cual nosotros estamos trabajando. Y nos vamos a ubicar sobre el campo Day Key. Vamos a verificar que inicia en el año 2018 y termina en el año 2020. De acuerdo a este rango de fechas establecidos que maneja la tabla transaccional, vamos a poder crear nuestra tabla calendario. Existen diferentes formas de poder crearla con DAX, así que vamos a ver una de ellas. Vamos a ir a herramientas de tablas y sobre herramientas de tablas le vamos a decir nueva tabla. Le picamos en nueva tabla y vamos a crear esta primera tabla calendario. La vamos a llamar tabla calendario, que va a ser igual a que hay una función llamada calendar y calendar auto. Para este ejemplo vamos a utilizar calendar. ¿Qué nos pide calendar? Calendar nos pide una fecha de inicio. Vamos a colocarle date y le vamos a dar la fecha de inicio. Ya sabemos el año. Sabemos que las fechas inician en el 2018. Le vamos a decir 2018, coma, nos pide el mes, le vamos a decir enero y nos pide el día y le vamos a decir 1. Cierro la fecha de inicio, coma, y le vamos a colocar la fecha de fin. También ya sabemos el rango de fecha de fin. Le vamos a colocar un date, nos pide un año, que en este caso es 2020, coma, nos pide un mes, es 12, y nos pide un día, y le vamos a colocar 31. De esa manera, nosotros ya estamos creando nuestra tabla calendario con cálculos DAX. Y le aplicamos un Enter. Hasta aquí, nosotros ya tenemos una tabla calendario que hasta cierto punto podría ser funcional. A partir de este campo, ya nosotros podríamos agregarle más columnas o atributos de acuerdo a la necesidad con la cual nosotros nos encontremos. Para poder agregarle más campos, vamos a utilizar la función add columns. Así que vamos a bajar esta línea con Shift Enter y luego vamos a agregar la función llamada add columns. Nos pide una tabla. ¿Cuál es la tabla que le vamos a pasar? Esta tabla de aquí, la tabla calendar. Luego le vamos a picar una coma y nos pide un nombre de campo. Aquí le vamos a colocar el nombre del campo que nosotros necesitemos agregar. En este caso puede ser, por ejemplo, año, coma, y nos pide una expresión. La expresión va a ser el formato que va a tener este campo. Le vamos a decir format, nos pide un valor. El valor va a ser el campo con el cual nosotros estamos trabajando. El campo es date. Ojo, el campo date, no la función date. Utilizamos el campo date, que es este de aquí, y a partir de este campo le vamos a agregar el valor que nosotros necesitamos, que es el año, coma. El formato para poder agregar el año es 4 veces Y en mayúsculas
para poder agregar el año. Cerramos Format y cerramos el Add Columns. Le damos Enter. De esta manera ya nosotros podemos seguir agregando el año, podemos seguir agregando el mes, podemos seguir agregando días, diferentes atributos que nosotros estemos necesitando, claro está, ¿de acuerdo a qué? A la necesidad o caso aplicado que nosotros nos encontremos. Pero aquí hay algo muy importante por resaltar. Lo que nosotros debemos de apuntar siempre es que las tablas calendario sean totalmente autónomas. Entonces, ¿cómo logramos que la tabla calendario tenga una autonomía? Aquí es importante definir la fecha de inicio y la fecha de fin. Nosotros podríamos generar o capturar la primera fecha de inicio de la tabla transaccional y podríamos capturar la última fecha de la misma tabla transaccional y trabajarlo directamente en la tabla calendario y que el incremento de las fechas de la tabla calendario dependan de la tabla transaccional. Este tipo de trabajo, hasta cierto punto, es muy funcional, así que también lo vamos a ver. Vamos a ir a la tabla calendario y sobre la tabla calendario vamos a agregar dos funciones adicionales para poder manejar de una mejor forma cierta autonomía en esta tabla calendario. Voy a borrar este código, voy a bajar una línea y voy a utilizar la función llamada firstDate. El cálculo llamado firstDate va a capturar la primera fecha de mi tabla transaccional sales con el campo DayKey, ¿no? Le decimos DayKey. Estamos capturando la primera fecha del campo DayKey de la tabla transaccional sales. Cerramos, coma, bajo una línea y ahora voy a utilizar la función lastDate. La función lastDate va a capturar el último campo de mi tabla transaccional sales. Cierro y cierro mi tabla calendario. Aquí ya estamos logrando cierta autonomía de esta dimensión de tiempo. Coloco una coma para poder manejar mi atributo año. Corro un poquito y de esa manera acepto. Y hasta aquí nosotros también podríamos decir que esta es una tabla que tiene autonomía. Hasta cierto punto es funcional, sí. ¿Por qué? Porque sigue dependiendo de una tabla transaccional. Entonces, este tipo de escenarios es totalmente funcional cuando nosotros trabajamos bajo una tabla transaccional. Ojo, bajo una tabla transaccional. ¿Por qué? Porque esta tabla calendario está apuntando a esta tabla transaccional. Ahora, ¿cuándo podría dejar de ser funcional esta tabla calendario? Cuando nosotros empecemos a manejar más de una tabla transaccional o tablas de hechos. Si nosotros manejamos más de una tabla transaccional o tablas de hechos, esta opción podría dejar de ser funcional. ¿Por qué podría dejar de ser funcional? Porque hay ocasiones en las cuales nosotros vamos a conectarla a la tabla transaccional y esta tabla transaccional no pueda sufrir una actualización y las otras sí. Entonces nuestros informes se verían afectados porque la tabla transaccional de donde apunta mi tabla calendario no va a estar actualizada. Entonces, para evitar ese error, tendríamos que generar una autonomía total en esta tabla calendario. ¿Cómo generamos la autonomía total? Vamos a modificar esta línea. Vamos a borrar esta línea y le vamos a decir al calendar, le vamos a agregar un date, ¿no? La función date, y nos pide un año. Le vamos a agregar year. Le vamos a dar el año y este año nos pide una fecha y le vamos a decir la fecha de hoy. De esta manera está capturando de manera autónoma la fecha y la hora de nuestro equipo. Le estoy dando la fecha de hoy, cierro el to date y ahora le voy a aumentar o le voy a disminuir a esta fecha de inicio menos 2 años, coma, nos pide un mes y le voy a decir 1, coma, y le voy a dar 1 también. ¿Eso qué significa? Que a la tabla calendario estamos retrocediéndole 2 años, ¿no? Pueden ser 2, pueden ser 1, ¿no? Va a depender mucho de la necesidad que nosotros tengamos. Y aquí ya tenemos nuestra fecha de inicio. Cierro mi fecha de inicio, coma, y ahora voy a agregar mi fecha de fin. Bajo y agrego la misma sintaxis. Date, year,
me pide un dato, le voy a decir toDate, y a este campo ya no le voy a cerrar toDate, y a este campo ya no le voy a restar 2 años, sino que le puedo incrementar más 2 años. Coma, nos pide un mes, le vamos a decir 12, nos pide un día, y le vamos a decir 31. Cierro mi year y cierro mi calendar. Y agrego mi coma para poder seguir trabajando con la función addColumns. De esta manera, nosotros sí estamos logrando una autonomía total sobre la dimensión de tiempo. ¿Por qué? Porque esta está trabajando con las fechas y las horas de nuestro equipo. Entonces, a partir de aquí, ya nosotros podríamos manejar una autonomía total sobre esta tabla calendario DAX. Aceptamos. Vamos a nuestra tabla calendario, a la vista de datos, y aquí podríamos validar el comportamiento de inicio y el comportamiento de fin del año. A partir de hoy está retrocediendo 2 años atrás y está aumentando 2 años hacia adelante. ¿Puede ser uno? Sí, puede ser uno, pero ya va a depender mucho de la necesidad en la cual nosotros nos encontremos. Esto es importante saberlo, chicos, porque muchas veces nosotros solemos trabajar con más de una tabla transaccional y trabajamos bajo el criterio de que la dimensión de tiempo apunte a una tabla de hechos y pues no siempre es lo correcto porque hay ocasiones en las cuales las tablas de hechos no sufren una actualización por X motivos que pueden pasar dentro del sistema. Así que les dejo este pequeño DAX para que ustedes puedan seguir personalizándolo y poder seguir enriqueciendo sus modelos de datos. Ahora vamos a ver la creación de una tabla calendario con Power Query, con M. Así que vamos a Power Query. Ya en Power Query, lo que vamos a hacer es crear una consulta en blanco. Así que vamos a Nuevo Origen, Consulta en blanco, y sobre la consulta en blanco vamos a ir a la opción del editor avanzado. En esta opción del editor avanzado, le picamos y nos genera estas líneas por defecto. Las vamos a suprimir y vamos a pegar el código que ya tenemos preparado. Pegamos, en la parte inferior izquierda nos indican que no se han detectado errores de sintaxis. Le pico en listo. Y de esta manera tenemos los parámetros de inicio y de fin para poder nosotros establecer nuestro rango de fechas. Vamos a establecer nuestro rango de fechas. Ya sabemos que inicia en el 2018 y que termina en el 2020. Entonces le vamos a decir 01, 01, 2018. Y en la fecha de fin va a ser 31 del 12 del 2020. En el mes de inicio del fiscal year le vamos a colocar 1. Le vamos a colocar en invocar y de esta manera nos damos cuenta que la tabla calendario ha sido creada de una manera bastante simple. Ahora, si la data aumentara, si la data de la tabla transaccional sales aumentara, pues nosotros tendríamos que venir de manera manual y modificar la fecha de fin para poder establecer un parámetro más largo, por ejemplo, 2023. Le picamos en aceptar y de esa manera vamos a filtrar el año. Ya tendríamos los valores de manera correcta con el rango de fechas establecido. Si bien es cierto, este proceso de actualización es un poco tedioso porque si la data se actualiza y el proyecto ya está publicado, tendríamos que volver a repetir este escenario y volver a publicar el proyecto. Y la idea es evitar ese paso. Entonces, lo que vamos a hacer es lograr que esta dimensión de tiempo tenga también una autonomía. ¿Ok? Así que para modificar esta opción, lo que vamos a hacer es ir al editor avanzado. Vamos al editor avanzado. Ya en el editor avanzado vamos a crear dos variables. La primera variable nos va a dar la fecha actual y la segunda variable nos va a dar una fecha próxima. Así que vamos a colocar el nombre de la primera variable. Podemos llamarla ahora, que es igual a ¿qué? A un date.from. Abrimos paréntesis y aquí vamos a obtener la fecha de hoy. Para ello vamos a digitar datetime.localNow. Esta opción nos va a devolver la fecha de ahora. Luego, coma, vamos a crear otra variable llamada
año siguiente. ¿Qué va a ser igual a qué? Va a ser igual a un day.addYears. Aquí nos damos cuenta que podemos agregar un año, podemos agregar un trimestre, podemos agregar meses, semanas o días. Ya va a depender mucho de qué opción nos es factible para poder trabajar. En este caso, para el ejemplo, vamos a agregar addYears. Y sobre esta opción le vamos a decir que a la variable ahora le vamos a sumar un año, por ejemplo, ¿no? A la variable ahora le estamos sumando un año, coma. Ahora tenemos nuestra línea de origen, que es el paso aplicado que se está imprimiendo. Sobre esta línea de origen, lo que vamos a hacer nosotros es reemplazar la fecha final. ¿Con qué vamos a reemplazar la fecha final? Esta fecha final se va a reemplazar con la variable año siguiente. Año siguiente. Y de esa manera ya logramos obtener una tabla calendario desde Power Query con una autonomía total. ¿Eso qué significa? Que todos los días va a detectar la fecha actual y se va a incrementar un año siguiente, día a día. Entonces, esta es una opción de poder nosotros trabajar sobre tablas calendarios creadas con Power Query. Así que le picamos en listo, vamos a filtrar el campo año, le picamos en cargar más y nos damos cuenta que tenemos la fecha hasta el año 2024. Vamos a filtrar el año, vamos a filtrar el número del mes, nos damos cuenta que solo tenemos hasta mayo, y si filtramos el día, nos damos cuenta que nos está mostrando hasta el día de hoy, 21 de mayo del año 2024. De esa manera podemos interpretar el código que nosotros estamos obteniendo. ¿Ok? Entonces, este es la forma o esta es la forma de poder nosotros trabajar con Power Query y poder crear una tabla calendario totalmente autónoma. Voy a quitar los filtros, le voy a cambiar el nombre, le voy a colocar Din Calendar M y voy a cerrar y a aplicar. Y de esta manera ya estamos aprendiendo a cómo crear una tabla calendario con DAX y una tabla calendario con M. Bien amigos, en este pequeño video hemos podido entender la forma de crear dimensiones de tiempo o tablas calendario con Power Query o con DAX. En mi opinión, ambas opciones creería yo que son totalmente funcionales, ¿no? Lo importante aquí es lograr que ambas opciones logren una autonomía. Las tablas calendario deberían de ser autónomas porque si en algún momento nosotros trabajamos con más de una tabla transaccional, es importante que la creación de una tabla calendario desde Power BI con DAX sea totalmente autónoma y que no dependa de una tabla transaccional. Y lo mismo también con Power Query. Hemos visto estas dos formas y creería que les puede sumar mucho valor a su modelo que puedan estar trabajando. Así que espero tomen en cuenta este pequeño video y les sea de utilidad para mejorar su modelo de datos. Muchas gracias.